Good afternoon. This presentation is being recorded. My name is Janine Gonzalez. I am a parent liaison for multilingual services. I will be co-presenting with my colleague, Rebecca Millan. Our presentation for today is resources for English language learner students and their families. The presentation is in English and Spanish, and Rebecca will be translating in Spanish. Buenas tardes a todos. Esta presentación está siendo grabada. Ella es Janine González, enlace de padres de servicios multilingües, y estará presentando recursos para los estudiantes y ELL y sus familias. Esta presentación es en inglés y en español. Yo, la doctora Millán, estaré traduciendo en español. These are the webinar's forms. Be present. Please mute your microphone if you are not speaking. Type your questions and responses in the chat during the presentation. If your question is not related to this topic, or we do not have the answer to your question at this moment, please send us an email with your question and we will respond at our earliest convenience. Our contact information will be provided at the end of this presentation. Estas son las normas de esta sesión virtual. Esté presente. Favor de silenciar su micrófono si no está hablando. Utilice el chat para escribir sus preguntas o comentarios y responderemos las mismas al final de la presentación. Si su pregunta no está relacionada con esta presentación o no tenemos la respuesta al momento, envíenos un correo electrónico con su pregunta y le responderemos tan pronto nos sea posible. Nuestra información de contacto estará disponible al final de esta presentación. For attendance purpose, we would like you to introduce yourself by typing in the chat your full name, the name of your child's school, and your student's grade level. Para propósitos de asistencia, por favor, nos gustaría que ustedes se presentaran escribiendo en el chat su nombre completo, el nombre de la escuela de su hijo o hija y el grado que cursa su estudiante. Let's do a community builder activity. We will focus on the positive and showing gratitude. Please choose one of these prompts or pictures and type your answer in the chat. Number 1, what are 2 things you are thankful for today? Number 2, what are 2 positive things about yourself? And number 3, who are 2 people you're thankful for today? Vamos a hacer una actividad que se llama Formando una Comunidad. Nos enfocaremos en lo positivo y en mostrar gratitud. Elija una de estas ideas y escriba su respuesta en el chat. 2 cosas por lo que estoy agradecido de hoy, 2 cosas positivas de usted o 2 personas por las que está agradecido hoy. Y sabemos que están todavía escribiendo su nombre y el nombre de la escuela. Yeah, we're going to give you more time. Don't worry about it. It's very important that we have your information for attendance purpose. So we are going to give you some time to complete this task. Again, the community builder, once you are done entering your information, number 1, 2 things you're thankful for today. Number 2, 2 positive things about yourself. Number 3, 2 people you're thankful for today. Nuevamente, la actividad es escribir una de estas 3. Número 1, 2 cosas por lo que estoy agradecido hoy, 2 cosas positivas de usted y 2 personas por las que está agradecido hoy. Yeah, we already have people that says that they are grateful for their life, for their kids, and I'm sorry, they're going fast, and for the opportunity to live in this country. Thank you. Hay una persona diciendo, there is one person, Daniela, that is saying that if anyone else have problems with the audio. She's having problem with the audio. Yes, I see. Daniela Varidiana. Yes.
Daniela, si puede salir de la reunión y volver a entrar, a veces eso resuelve el problema. Todavía no hemos comenzado la presentación, así que puede salir y volver a entrar. I'm telling Daniela, if you're having issues, audio issues as she's having, we encourage you to leave the meeting and come back. We still have a couple more minutes for everybody to complete the activity. So leave the meeting and come back, and that might resolve the audio issue. She did But it. thank you very much for it. Perfect. And I have a Moni that is saying, I don't know Spanish. Is there any English session available? We're doing this presentation in both languages, Moni. Both languages, yes. English and Spanish, so you can stay here. Mm-hmm. Thank you. Thank you, Rebecca. Okay. We're still having people coming in the meeting. Thank you very much for being with us today. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Okay, I think we have enough. For those of you who just joined us, please type in the chat your full name, your child's school name, and the grade that your student is, okay? And we're going to continue. For now, I'm going to turn my camera off so you can concentrate in the presentation. And thank you very much. I'll see you in a couple of minutes, okay? Thank you. With this presentation, parents will be able to identify the different resources multilingual services offer to English language learners and their families. En esta presentación, los padres podrán identificar los diferentes recursos que ofrece servicios multilingües a los estudiantes aprendices del idioma inglés y sus familias. This presentation is about resources for ELL students and their families. An ELL student is students that are learning English. And today we are going to discuss the resources that you see on the slide that we're going to start with Skyward, iReady, Imagine Learning, Language Tree, Apple Ruth, Student Tutoring, Rosetta Stone Community Licenses, Adult ESOL Classes, Language Line and Inside Video Interpreting Service, Multilingual Parent Leadership Council, Community Resources, and OCPS, and OCPS contact information. Esta presentación trata sobre los recursos para los estudiantes aprendices del idioma inglés y sus familias. Hoy vamos a discutir los siguientes tópicos que están en la diapositiva. Skyward, iReady, Imagine Learning, Language Tree, Apple Ruth, las tutorías para los estudiantes, las licencias de Rosetta Stone, las clases de inglés para adultos, línea de lenguaje y servicio de video, el concilio de liderazgo de padres multilingües, recursos de la comunidad e información de contacto de los departamentos de OCPS. We've been getting more people joining us. Please, if you just joined the meeting, the presentation, type in the chat your full name, your child's school name, and the grade. Your name, the school your child is attending, and the grade level. Thank you very much. First, we are going to talk about the resources to support ELL families or our families. Primero estaremos... I'm so sorry, Rebecca. It's okay, Janine. Primero estaremos hablando de los recursos que OCPS tiene para apoyar a las familias. The first one is Skyward. Skyward is a student management system. To give you access, you first have to visit the link that you see here on your screen. You need to use either your email address or your phone number, the one you establish an account with. These need to be the ones you provided the school. If your current email or cell phone number do not allow you to establish a Launchpad account, please contact your school.
The second step is enter your email. You will receive an email confirmation and a one-time password. And for third, you're going to enter your cell phone number. You will receive a one-time password. Again, enter that one-time password that you receive. The registration will be complete after entering this password. When you click Verify Once, you will enter your full name and create your own password. That will give you access to Launchpad website, and you can click on the Skyward icon. And now you're ready to log in into Skyward Family Access. Once you have access to this program, you will be able to monitor your child's grades, attendance, and missing assignments, among others. El primero es Skyward. Skyward es un sistema de manejo para el estudiante. Usted necesita utilizar o su correo electrónico o su número de teléfono para establecer una cuenta. Usted debe ser la persona que debe proveer esta información a la escuela. Si su correo electrónico o el número de su teléfono no está actualizado, por favor, contacte a su escuela. Número 1, usted tiene que registrar su correo electrónico y va a recibir una confirmación con un código que va a ser utilizado para una sola vez. Luego va a registrar su número de celular y va a recibir también un código secreto para una sola vez. La registración es completa después que usted entra este código. Tiene que hacer clic para verificarlo, entrar su nombre completo y crear su propio código. Luego va a visitar el sitio web Launchpad y va a hacer un clic en el icono Skyward. Hace su registración en el icono de Skyward y acceso a la familia, y una vez que usted tiene acceso a este programa, usted va a poder monitorear las notas, asistencia y asignaciones que le faltan a su hijo. iReady is another resource that we provide, and it's an online program that allows students to take a diagnostic test. If you could please mute your microphone, thank you very much. I am so sorry. This program allows students to take a diagnostic test to help determine their academic levels in reading and math. It also provides learning activities that teachers can use to help students improve their skills. Students complete a diagnostic test at the beginning, middle, and end of the school year to identify their progress in both reading and math. It is also aligned with the Florida state standards. And students in grades kindergarten through 8 should work in this program for at least 45 minutes per week. iReady es un programa adaptable de computadora para identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en lectura y matemáticas. Se ofrece desde los grados de kinder hasta 8º grado. Tiene una prueba diagnóstica para ubicar a los estudiantes en sus niveles académicos. Se hacen 3 evaluaciones por año, que son en otoño, invierno y primavera. Este programa está alineado con todas las escuelas que tienen este programa porque es obligatorio. Está alineado con los estándares del estado de la Florida y es un programa que es obligatorio. Los estudiantes deben trabajar en este programa durante al menos 15 minutos por semana. Rebecca, sorry to interrupt you. I have Federico Cusel asking about the presentation. We're gonna give you access to the recording after the meeting is over. You can access with the same link that you access this meeting, this presentation. You will be able to access the recording. And then I have another person, Gael Labra. It says that how can I use iReady with my son if he does not bring the iPad home?
That is a question that you may ask to the teacher of your student, because at this moment, I don't have that information. Thank you, Rebecca. Okay, this report that you see on your screen, it's mostly discussed at a parent-teacher conferences. And this is the report that you will see that the teacher is gonna share with you. Este informe de iReady se discute principalmente en las conferencias de padres y maestros. Usted puede hacer clic en la hoja de referencia para ver esto más cerca. I want to thank Maria Davila. She just included in the chat that iReady can be used at home through Launchpad. So that means, Danielle, Maria, that everybody can have access through the computer. If you can answer using the chat, I will appreciate that. Thank you very much. Thank you, Maria, for answering that question. Okay, we already received some questions. This is the time. If you've been holding to answer, to make your question, this is the time. We're going to give you a couple of minutes to type in the chat any question you might have regarding iReady and Skyward. En estos momentos es el momento de hacer preguntas relacionadas con iReady o con Skyward. Veo la mano alzada de Moni. Hello. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta, Moni? Sorry, ma'am, I don't know Spanish. Oh, I'm sorry. What is your question? Janine is going to take that question. Yeah, my question is, my daughter is studying in OCPS school. So when I asked to the teacher about the iReady, because it's not assigned to her, she said maybe a lot of students, that's why they will enroll in September end. So this 1 or 2 month she's not doing iReady, so it will affect her diagnosis test and then that iReady thing. Can you, I'm sorry, Rebecca, I was answering a question, the same one you're answering. Ma'am, I'm so sorry. I was in the chat and I missed half of your question. Could you please repeat your question? And I do apologize. No problem. My question is, so my daughter is studying in OCVS. She enrolled in a day before yesterday only. So when I was talking to the class teacher about the iReady, she said they have a lot of students this year, so they will enroll more in that iReady on September end. Still, they don't. My daughter don't have access for iReady, so Okay, it will affect her studies. So that is my question. Okay, and you said that she's in virtual school, OCBS? Yes, ma'am. Okay, I will encourage you to contact them again because we don't have access to that information at this moment. So we always encourage the parents to call the school or call Orange County Virtual School. They are the only ones that can help you at this moment. But thank you for your question. Thank you very much. I believe that she said that they told her that in September your daughter is going to be available to use it because they have a lot of students. If I hear correctly, okay. Yes. So if you see that in September they don't contact you or your daughter doesn't have the iReady program, you can contact them again and follow up that information. Thank you. Yeah, thank you. And also, if I believe we have administrators here in our presentation, if you feel free to answer those questions, I believe we have Ms. Peñaranda and Ms. Hernandez. Thank you very much for joining us. If you can assist us with any question that we don't have the answer at this moment, you're more than free to access the chat and answer the question to the parents. So we appreciate that. Thank you very much. Alguien está preguntando de que si iReady es una aplicación y estoy contestando que es un programa de computadora para reforzar destrezas académicas y del lenguaje. I put it in the chat. Perfect. Thank you. Okay, we're still getting more people. Thank you very much. That makes us really happy. Now we are going to discuss multilingual services resources
to support our ELL students. And remember that ELL students, those students are learning English, okay? That English is not their first language. Ahora vamos a discutir los recursos de servicios multilingües para apoyar a nuestros estudiantes ELL, que significa estudiantes aprendices del idioma inglés. Veo una mano levantada de Wanda. Wanda. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Wanda Velázquez. Entré un poquito tarde porque tenía problemas para bajar la aplicación y no logré coger la reunión desde el principio. Y no sé si la pregunta que voy a hacer, ¿verdad? Había mencionado ustedes antes, me disculpan por eso. Quería saber, porque no entendí muy bien, este servicio que ustedes proveen, que la escuela provee, ¿es adicional a las clases que mi niño toma, ¿verdad? Sus clases regulares, o este servicio sustituye alguna de las clases a nivel de horario, me refiero? No sé si me estoy explicando. ¿A qué servicio te estás refiriendo? Porque estábamos hablando hace poco de iReady, que es un programa, y ahora vamos a comenzar a hablar de los servicios multilingües. Estos son suplementarios. Ok, mi chico entiendo que cualificó para los servicios multilingües. Pues de ahora en adelante vamos a hablar sobre ese tema. Ok. Pero esto, Wanda, si no entendí mal tu pregunta, sí. son servicios suplementarios. Quiere decir que el niño va a seguir tomando su clase regular y estos son programas que se les da servicio adicional para que él tenga otros recursos para poder aprender el inglés, ¿ok? Ok, perfecto. Eso es lo que quería estar clara. Gracias por la contestación. Thank you, Ms. Hernandez. She is posting in the chat her email address. Ms. Hernández es una de nuestras administradoras y por favor, si ustedes verifican en el chat, ella puso su dirección de correo electrónico. Por si acaso tiene alguna pregunta, por favor, envíele un correo a ella, ¿ok? Tengo también, we also have Jamilet Morales. Jamilet, ¿tu pregunta? Buenas. Yes. Sí, buenas tardes. Yo tengo la duda que mi hija Luna sí tiene la computadora, pero entonces ella no tiene acceso a el iRead o el de matemática. I'm ready. Me dice que tengo que poner un user y un password, y entonces no tenemos acceso a que ella pueda hacer los trabajos en la computadora porque no sabemos qué user y qué password es el que se va a poner allí. Tiene que contactar a la maestra de su hijo. Ok, se le ha enviado cartas, se le ha enviado notas en la libreta, pero no nos ha enviado el password y el username. Trate de ir a la escuela, haga un acercamiento más de persona a persona para ver si eso puede resultar, y a lo mejor yendo a la oficina de la escuela le pueden dar esa información. Es mi consejo, mi sugerencia. Ok, la otra pregunta era cómo lo de iRead, ¿eso es en la computadora del niño o eso es en una aplicación que uno baja en el teléfono? Es la computadora y es en la escuela, es un programa, pero tengo entendido que tienen acceso de cualquier computadora usando el nombre de usuario y el código. A través de Launchpad. Si no tengo el número de usuario, no puedo accesar de ningún sitio. Exactamente. Ok, eso lo voy a conseguir con el maestro de ella. Sí. Ok, pues entonces yo paso mañana a la escuela. Gracias. Gracias. Federico también veo que tiene la mano levantada, Janine. Yeah, sorry, I don't speak Spanish, so I didn't understand too much, but to use iReady, I have to ask for the school to give me a user. I need the school to give me a user, or I already can start this. I think it's an application, yeah? Yeah, each student has a username and a password, and that is provided at the school. So I have to ask them, sorry to interrupt you. I have to ask them, yes? Correct. And our suggestion is to contact the teacher directly.
And we hope, usually schools are using Class Dojo, I believe. So I guess that's the easiest way to contact the teacher, or call the student and ask for an email, okay? Oh yes, okay. We use Sometimes that it's easier, program. yeah. I'll try to ask the teacher. Thank you. Yes, Good it's easier to evening. contact. Good evening. Yes, it's easier to contact teachers through email. So, le estamos diciendo a los padres que la mejor forma de contactar a la maestra, si la escuela no está utilizando el sistema de comunicación Class Dojo, que se comuniquen entonces por medio de Skyward. Pueden comunicarse con correo electrónico con la maestra, ¿ok? Escribí el launchpad.classlink.com para que vayan directamente entonces al sitio web del Launchpad. Yeah, let me interject. Good evening, everybody. Now, do it in English and Spanish. Yes, good afternoon. Good afternoon. This is Miss Mena from Compliance with the OCPS. iReady is an application that can be used at school. It's used at school, but also used at home. And if you cannot get the information from the teacher, if your child is an ELL, try to get communication, touch bases with your ESO compliance specialist at the school, so she'll be able, or he'll be able to help you make the connection, okay? But it is extremely important that the children be able to work with that during the week. Es sumamente importante que si ustedes no pueden comunicarse con la maestra en cuestión de conseguir la contraseña para el programa, que es una aplicación que se usa en la escuela, pero también en la casa, por favor comuníquese con la especialista del programa de inglés como un nuevo idioma, para que le pueda ayudar y darle esa información. Es bien simple. Una vez que usted coja la contraseña y el código del salón de clase, le será mucho más fácil para que el niño pueda practicar durante las horas de la casa o fines de semana, como quiera, porque el programa es sumamente bueno para ayudar a desenvolver este nuevo idioma. ¿Ok? Thank you, lady. Thank you, Ms. Peñaranda. Thank you very much. Thank you. We have more questions, Rebecca. Okay. Ana Álvarez. Go ahead, Ana. Hola, no, mi nombre es Marian Hernández, Ana Álvarez es mi hija. Abrí sesión con ella. Quería, no hay problema, como para orientar a los padres que no saben cómo abrir sesión iReady. Yo, bueno, ya tengo varios años utilizándola. Es una aplicación súper práctica porque podemos hacer tanto matemática como reading y usualmente se abre, la puedes descargar en el iPad o en la computadora y la bajas por OCPS Launchpad, no sé si se pronuncia así, y cuando haces el registro de tu hijo, te entregan un número de identificación de tu hijo, que regularmente comienza con 4804, si mal no me equivoco. Sí, el número de estudiante. Ajá, y para hacer abrir sesión en OCPS Launchpad es ese número de identificación @student.ocps.net y regularmente la clave para poder accesar es el año de nacimiento de tu hijo, el mes y el día. Así puedes abrir sesión. Si tienes ese número, es el número ID de tu hijo, repito, students.ocps.net y la clave es año, mes y día de nacimiento de tu hijo. Thank you, María. María, perdóname, lo quiero repetir Marian. en inglés para Marian, perdón, para el beneficio de los padres que no hablan español. I would like to, as a parent. No, yo lo voy a hacer por ti. Oh, perfecto, perfecto. Yes, sí. We have Maria. She's a parent, and we are very grateful for her information. She is advising everybody that once you have your student ID number, and that's the number that you're going to use as a user. But you have to use that number and then at student, you said student OCPS. Okay, sí, and correcto. Then the student's birth date is the password. Sí, año, mes, year, a month, and day. Perfecto.
Thank you very much. And we have more questions. I see other hands. Are you done, Marianne? No, eso era todo. Era Okay. contribución Gracias. para los padres que no saben esto. Ok, a la orden. Perfecto. A la orden. Okay. Tiago Castellanos. Mr. Castellanos, do you have a question? Señor Castellano, ¿tiene una pregunta? Okay, then we have María Dávila Madera. If you would like to open your microphone. Hola. Hola, María. Okay, so thank you for Marianne, I believe, who was talking about iReady and how can parents access iReady. As I said before, iReady is a software that, like you said earlier, just helps students improve their math and reading skills. Now, if they try to access through iReady.com or so, they're not going to be able to do so. They have to do it through Launchpad because that's the way that OCPS has arranged for students and parents to access the software. They can access from home once they go to Launchpad. And they should not have to enter a different username and password. Now, what Ms. Marianne was saying, Ms. Hernandez, is that to originally set up the account and to start working with Launchpad and such, yes, they do have to set up the account when they collect their laptop from school, and they have to do it on school grounds so that it works for them. And then the email address that they are going to use is going to be their username, their student number at students.ocps.net. And the password could be the date of birth, or they can create a different password. Usually, especially in the elementary grades, they just give them their date of birth as the password. And that is because when they go to Chrome or other browsers, they will need to have an account created. They need to understand that to be able to get to communicate, they always have to do it with their OCPS assigned email address. And it's not to be used for emails except if they communicate with teachers back and forth. Mm-hmm. We have a lot of technical questions here. I'm looking at the chat. I have parents asking if they can do iReady using their personal device, or it has to be the school device. They could use their personal device as long as they do it through Launchpad. And then the problem that many of them are experiencing right now is that the district is currently testing students. And so the lessons are blocked until after the students finish with their test. And the test must be completed at school on school grounds. So if they try to do it from home, they won't be able to because it is blocked. Es bueno traducir esa información en español. En estos momentos, el distrito está examinando a todos los estudiantes, ya sean aprendices del lenguaje o no, a través de iReady. Por lo tanto, si ya su escuela comenzó a dar los exámenes, el acceso está bloqueado. Hasta tanto no terminen el examen, no van a poder hacer ninguna lección o práctica, ni juego, nada. Razón por la cual, si están tratando de entrar y accesar, no pueden hacerlo porque están bloqueados. Y el examen tienen que tomarlo en la escuela, no desde la casa. Por eso es que no pueden usarlo en estos momentos. Es muy posible, aquellos que están remotos, los de OCPS, Orange County Virtual School, no sé cómo la escuela trabaja directamente en términos de los exámenes de iReady, pero yo vi anteriormente que Ms. Hernández, representante de OCPS, dejó su email para que aquellos que tengan preguntas se comuniquen directamente con ella.
Pero porque yo sé que el año pasado, dadas las circunstancias del COVID, los exámenes se estaban administrando en línea. No sé cuáles sean las regulaciones de este año. Those María, of you gracias. parents who are OCPS parents, Orange County Virtual Schools parents, I suggest that you contact Ms. Hernandez. She posted her email address earlier in the chat regarding access to iReady, because at this time, the district is testing, so you should not be able to access iReady from home. But I am not sure what are the regulations this year for you to take, for your student to take the test, being that you are a remote learner. Thank you very María, much. thank you, gracias. You're welcome. Ms. Hernandez, if you don't mind, if you can place your email again in the chat for the benefit of the parents that came in later. Thank you very much. I don't see any other hands up, so if we're going to continue. Thank you very much for all your questions, and we hope that our resources that are here are answering your questions, okay? Thank you very much. Okay, our department provides supplemental resources for Orange County Public Schools English language learners, students and their families from kindergarten to 12th grade through the Title III grant funds. Nuestro departamento proporciona recursos suplementarios para los estudiantes que están aprendiendo el inglés, ELLs, en las escuelas públicas del condado Orange y sus familias, y son disponibles para los grados kindergarten al 12º y a través de fondos federales del Título 3. One of these resources available is Imagine Learning. It's a software program based on the Standards Aligned Curriculum. It builds on core reading and academic languages skills. It is for newcomer ELL students, meaning they have been in the United States for 1 year or less. Principals request Imagine Learning by contacting Ms. Josie Medina, who is our Senior Director for Multilingual Services. Imagine Learning es un programa de computadora basado en investigaciones y un plan de estudios alineado con estándares que desarrolla las destrezas básicas de lectura y lenguaje académico. Es para estudiantes solo recién llegados con menos de 1 año en los Estados Unidos, estudiantes de escuela primaria, y es en base a la solicitud de los directores al Departamento de Servicios Multilingües. Okay, Tiago, we're going to have pretty soon another Q&A session. If you could please hold on and keep your hand up, okay? Imagine Learning, as the students use the program, it adapts to their level. It is designed to take advantage of students' curiosity, creativity, and desire for exploration. Students participate in lessons, activities, and games that build their literacy skills and their English language skills. For more information and to obtain the login information, please contact your child's school. Imagine Learning es adaptado al nivel de los alumnos, está diseñado para aprovechar la curiosidad, la creatividad y el deseo de exploración de estudiantes. Usa lecciones, actividades y juegos que hacen que los estudiantes quieran seguir y avanzar en la adquisición y el aprendizaje del idioma inglés. Para obtener más información y obtener la información de inicio de sesión, comuníquese con la escuela de su hijo. Thank you. Okay, another resource that we provide students is Language Tree Online. This online program is designed to build and accelerate English language skills for newcomer ELL students in middle and high school. Middle and high school English language learners in the English Language Development course have access to this program. It is aligned with the WIDA standards and helps newcomers learn more about the American school culture and prepares them for success in all contact areas. Este programa en línea está diseñado para ayudar a los estudiantes de inglés de intermedia y secundaria en los niveles principiante, emergente, a progresar al siguiente nivel. Evalúa las fortalezas y debilidades de cada estudiante individualmente en áreas de alfabetización alineadas con los últimos estándares del contenido ELD de WIDA. Acelera la
la aculturación y la comprensión de las normas escolares para que los estudiantes y el recién llegados adquieran confianza y un sentido de pertenencia. Y es solo para estudiantes y el recién llegados. Okay, Apple Roots is a test prep online program that provides students with test taking skills for the ACT and the SAT. This supplemental program is requested by high school principals for their 12th grade students, ELL students, who need to pass the ACT or the SAT to meet graduation requirements. Students use it during the school day and can also use it at home. Apple Ruth es un recurso suplementario que apoya con la preparación de exámenes de los estudiantes de secundaria y proporciona una tutoría gratuita en línea. Estos están ofrecidos para los grados 12 y también es solicitado por los directores de las escuelas a el Departamento de Servicios Multilingües. The ELL tutoring program is focused on English language arts, or ELA as in English, or math standards for 3rd to 8th grade ELL students. It is offered to provide additional instruction to reinforce students' knowledge and understanding of the Florida English language arts or math standards. Tutoring may be offered before, after school hours or on Saturdays. Multilingual services provide tutoring for ELLs at non-Title I schools, since Title I schools already provide tutoring for their students. El programa de tutoría se enfoca en artes del lenguaje inglés y estándares de matemáticas para estudiantes ELL de 3º a 8º grado. El propósito es proporcionar instrucción adicional para reforzar el conocimiento y la comprensión de los estudiantes de los estándares de artes del idioma inglés o matemáticas de Florida. Se pueden ofrecer tutorías antes y después del horario escolar o aún los sábados. Servicios Multilingües brinda tutoría para los ELL en escuelas que no pertenecen a Título 1, ya que las escuelas de Título 1 brindan tutoría a sus estudiantes. I want to make a parenthesis because Ms. Medina, our senior director, she posted on the chat that she's encouraging parents to join the Facebook page, OCPS Family Digital Learning Support. It's y la señorita Medina está invitando a los padres a que se unan a la página de Facebook para recibir asistencia técnica. Es una página oficial de OCPS y se llama OCPS Family Digital Learning Support. Okay, así que los invitamos a que se unan. Thank you, Ms. Medina. Gracias. Gracias. Okay, Tiago, I know that you have a question. This is the time, Mr. Tiago. Go ahead. ¿Aló, me escuchan? Sí. Qué pena con ustedes, es que yo soy una mamá, yo soy Tatiana, mi hijo se llama Tiago, él está en primero elemental. Okay. Lo que pasa es que yo soy malísima para esto de los computadores y pues ahora con todo esto pues estoy en el OCPS y quería hacerles una pregunta, de pronto me sale, solo es para que me puedan ayudar. Mi hijo está en ISO y me en inglés, para mí es súper difícil comunicarme con ella. Ella está haciendo todo lo posible, pero yo necesito muchas explicaciones que a veces no sé cómo pedírselas. Entonces no sé. A OCPS. Ah, perdón, sí, sí. Sí, entonces para mí es muy difícil la comunicación con ella. Él estaba en OCPS y ellos saben que él estaba en ISO, yo pasé los papeles para allá, pero quisiera saber si, digamos, yo tenía una profesora bilingüe el año pasado, ahora ella no es bilingüe, no sé cómo hacer o quién me pudiera dar una tutoría o cómo comunicarme, porque todo lo que me mandan es en inglés y estoy loca porque traduzca, haga el trabajo con él. Esto está de locos. Miss Medina, I'm sorry to put you on the spot. Is there any way that we can help her or? Bueno, ¿cuál es su nombre otra vez? Tatiana.
Tatiana, pues mira, déjame explicarte, porque me dijiste, si escuché bien, usted indicó que su hijo se encuentra en OCPS, ¿correcto? Ajá, OCPS. Ok, so a través de OCPS, el programa que ellos tienen, ¿verdad? De ESOL, es el programa a través de Mainstream. ¿Qué significa eso? Que el estudiante es inmerso en el idioma, ¿verdad? Se le dan acomodaciones y el maestro trabaja con acomodaciones, pero no es un programa bilingüe. Ellos no tienen un programa bilingüe disponible. So, es bien importante que cuando escojamos, ¿verdad?, las escuelas que vamos a matricular a nuestros niños, entendamos, ¿verdad?, el nivel de proficiencia que tienen nuestros niños para poder saber cómo vamos a escoger los diferentes programas. Porque ellos les van a dar las ayudas, pero no en una forma bilingüe necesariamente, porque no es el programa que ellos tienen disponible. Bueno, mi hijo él entiende muy bien el inglés, la que no lo entiende soy yo. Sí, ella está solicitando pero ayuda para ella, es para para ver si la yo pueden poder ayudar. comunicarme con los profesores, porque no dieron otra opción en OCPS y yo no voy a mandar a mi. Bueno, pues entonces no me dieron otra opción que quedarme con OCPS. Yo te aconsejaría que Sí. entonces hagas un schedule, un parent-teacher conference con los maestros, y ahí van a invitar a la especialista de cumplimiento, que es la señora Ramos, de OCPS, y ella le puede servir de intérprete en su reunión. Bueno, muchas gracias. Sí, es que he preguntado y como que todo lo que me mandan es inglés, entonces estoy loca. Sí, se puede comunicar con la señora Ramos. Ella habla español y ella es la especialista de cumplimiento de OCPS y de OCPS, disculpa. Y también tenemos unos recursos, ¿verdad?, disponibles en el distrito, ¿verdad?, que pueden utilizar para comunicarse con usted. Tenemos un programa de videoconferencia que se llama Insight, que podemos traer a un intérprete que está disponible para ellos. También tienen la línea de Language Line y ella misma sirve, ella es bilingüe, so ella le puede asistir con sus preguntas en el Parent Teacher Conference que usted pida. Ay, les agradezco su ayuda. Muchas gracias. Sí. Aquí a la orden. For the benefit of the parents that speaks only English, she was asking, she had a doubt regarding her student being on OCBS and the teacher just not being bilingual, and she's having a hard time communicating with the teacher. So Ms. Medina, our senior director, advised her to get in touch with the ESOL compliance specialist at Orange County Virtual School, which is Mrs. Ana Ramos, and she is bilingual, so she should be able to help this parent. Okay, thank you, Ms. Medina. Gracias, Ms. Medina. Okay, any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Sí. Yo no me pude conectar a tiempo, una disculpa. No sé si me podría dar una breve explicación de lo que era o igual tendría que esperar otra reunión. Yo sugeriría que cuando culmine la presentación, como está siendo grabada, que le puedan enviar la grabación y la pueda ver desde el principio, ¿ok? Para respetar el tiempo de las personas que han estado desde el inicio. Yeah. Sí, me parece muy bien, gracias. Claro que sí, gracias por estar con nosotros. Thank you. Yes, and those of you that join us in the last couple of minutes, please use the chat to type your full name, the school your student attends, and the grade level. Para todos aquellos que se han unido a nosotros recientemente, por favor, utilicen el chat para escribir su nombre completo, la escuela que su hijo asiste y el grado. Se lo agradecemos. Okay, let's continue. We don't have any more questions, so let's continue. And please feel free to raise your hand, and if in the course of the presentation you have a question, we will be more than happy to answer when the questions and answer time comes, okay? Thank you very much. Now we are going to discuss multilingual services resources to support our ELL parents. Ahora vamos a discutir los recursos de servicios multilingües para apoyar a nuestros padres de estudiantes ELL. First, we will start with Rosetta Stone. Rosetta Stone is an interactive software that multilingual services provide for parents of ELLs to learn English.
Primero comenzaremos con Rosetta Stone. ¿Qué es Rosetta Stone? Rosetta Stone es un programa de computadoras interactivo para acelerar el aprendizaje del idioma, en específico el inglés. También es ampliamente reconocido como el líder de la industria en proporcionar programas de idiomas efectivos que complementan la instrucción del salón de clase. Okay. Through our department, you would be able to register for a free Rosetta Stone license. This resource is provided for parents of ELL students to learn English in the comfort of their home or their own time. If you would like to know more information on how to obtain this program, please contact your school ESOL compliance specialist, or you may contact us and we will provide you with our contact information at the end of this presentation for more information. We would like to tell you that these licenses are they're coming soon. We don't have them available at this moment, but we will advertise, through the schools when they will be available. A través de nuestro departamento, usted puede tener acceso para una licencia de Rosetta Stone completamente gratis. Este recurso se proporciona para que los padres de estudiantes de ELL aprendan inglés en la comodidad de su hogar o en su propio tiempo. Si desea obtener más información sobre cómo obtener esta licencia, comuníquese con el especialista en cumplimiento de ESOL de su escuela. En este momento nosotros no tenemos licencias disponibles, pero próximamente estarán disponibles y será comunicado a la especialista de ESOL de cumplimiento en su escuela. This year, Multilingual Services will be sponsoring adult ESOL classes for parents of ELLs. English classes will be offered at OCPS specific schools. For more information, parents of ELLs could contact their child's school, ESOL compliance specialist, or a multilingual parent liaison starting October 1st. Este año nuestro servicio multilingüe patrocinará clases de ESOL para adultos, para padres de estudiantes y ELL. Las clases de inglés se ofrecerán en escuelas específicas de OCPS. Para obtener más información, los padres de estudiantes y ELL pueden comunicarse con el especialista en cumplimiento de ESOL de la escuela de su hijo o con un enlace de padres de servicios multilingües a partir del 1 de octubre. Language Line. What is Language Line phone interpreting services? Language Line is an on-the-spot interpretation services to assist parents if no one at the school speaks the parent's language. Parents will indicate to the office staff the language needed, and the school will call the number to provide translation between the school and the parent. ¿Qué son los servicios de interpretación telefónica de Language Line? Language Line es una conexión directa con intérpretes en vivo en más de 240 idiomas. A través de Language Line, las escuelas de OCPS podrán brindar servicios de interpretación a nuestras diversas familias. Los servicios de Language Line se utilizan cuando no hay personal disponible en la escuela para proporcionar servicios de interpretación en el momento. El personal de la escuela debe usarse primero si está disponible y no debe ser retirado de la instrucción del salón de clases para interpretación. Si el personal de la escuela no está disponible, se pueden utilizar los servicios de Language Line. Las escuelas que necesitan intérprete para las reuniones de padres presenciales deben enviar solicitudes a través del Departamento de Servicios Multilingües. Another resource that we have this year is we are offering Language Line Insight Video Interpreting, and it's an on-demand video remote interpreting service that allows limited English speakers as well as the deaf and hard of hearing to feel heard and seen by another person who speaks their language. Language Line Video Remote Interpreting is available in the top 41 most requested languages, including American and British Sign Language. Las escuelas públicas del condado Orange ahora ofrecen Language Line Insight Video Interpreting, un servicio de interpretación remota por video a pedido. Este permite que los hablantes de inglés limitado
así como las personas sordas y con dificultades auditivas, se sientan escuchadas y vistas por otra persona que hable su idioma. La interpretación remota por video de Language Line está disponible en los 41 idiomas más solicitados, incluyendo el lenguaje de señas estadounidense y británico. The Multilingual Parent Leadership Council, known as MPLC, is a parent organization for parents of ELLs. It is designed to promote and support the overall success of ELLs in their schools, homes, and communities. The ESOL Compliance Specialist, known as ECS, works with the MPLC chair and co-chair to encourage and invite parents to participate and to become members. Each school conducts 2 MPLC meetings throughout the school year. We would like to motivate you to be part of this council at your school. If you have questions related to the ESOL program, the ECS at your school would be able to help you. El Consejo de Liderazgo de Padres Multilingües es una organización de padres diseñada para promover y apoyar el éxito general de los estudiantes ELL en sus escuelas, hogares y comunidades. El especialista en cumplimiento de ESOL trabaja con el presidente y vicepresidente de este concilio para alentar e invitar a los padres a participar y convertirse en miembros. Cada escuela lleva a cabo 2 reuniones del MPLC durante el año escolar. Nos gustaría invitarle a ser parte de este consejo en su escuela. Si tiene preguntas relacionadas con el programa de ESOL, el especialista de cumplimiento de su escuela podrá ayudarlo. Also, there are resources available in the community. These are some of the examples. We encourage you to explore the Orange County Library System. You can have access to books, movies, different learning activities for your children, and they also offer English classes for adults. To get more information, you can visit the library closest to you or go to www.ocls.info. También hay recursos disponibles en la comunidad. Estos son algunos ejemplos. Nos gustaría exhortarlos a explorar el sistema de bibliotecas del condado de Orange. Puede tener acceso a libros, películas, diferentes actividades de aprendizaje para los niños y también ofrecen clases gratis de inglés para adultos, entre otros. Para obtener más información puede visitar la biblioteca más cercana o ir a www.ocls.info. Janine, me gustaría que añadiéramos también que en la página principal de OCPS hay una pestaña que dice Current Families y los padres pueden visitar ese sitio web donde tienen disponible mucha información de recursos y servicios comunitarios para las familias. Sure. Rebecca was saying that we encourage parents to visit the OCPS website. In the principal page or the main page, you will see a tab that says, Rebecca, can you repeat? I'm sorry. Current families. Can we go to the, can you share the, current families. Can you share the OCPS homepage, please? I don't know if that's gonna take me out of my presentation. Okay. But yeah, I can share a picture in the chat, no problem. So you're gonna see a tab that says current families, and in there you're gonna find information that is very valuable for you, and information about other resources that you can find either in your community or around your area. Thank you, Ms. Medina. Okay, any questions at this moment? We talk about MPLC. We talk about Language Line, about Inside Video. What else? If you have any questions regarding this subjects, this is the time we're opening for questions. Escriba cualquier pregunta que pueda tener sobre los temas que ya hemos discutido. Por favor, vamos a tomar unos minutos para contestar cualquiera de sus preguntas. Hey, ladies, I just wanted to add in that the value of that page
That is a new page on our OCPS website. I placed a direct link on the chat. And this page contains a variety of information that's very valuable for parents, such as our information hotline number, our hotline number for ESC students. If you have any issues with your devices, if you want to contact the Multilingual Services Department, if you have questions about transportation. So any of these areas, all these resources have been placed under the Current Families tab, which is extremely valuable for all of you. Quería añadir, mientras van pensando sus preguntas, si tienen algunas, exhortarles a que visiten la página de ocps.net y debajo del tab que se llama Current Families, que Janine le puso una foto, ¿verdad?, en el chat, aparecen muchas direcciones y mucha información de diferentes áreas que les puedan interesar, como es la transportación, tenemos información de ayuda de salud mental, tenemos la línea directa a nuestra oficina de multilingües, de servicios multilingües, a transportación y diferentes servicios que están disponibles, ¿verdad?, en nuestra comunidad escolar. So les exhorto a que visiten ocps.net, Current Families. I exhort everyone to visit the OCPS.net page, Current Families tab, for all the resources that you may need, okay? Estamos recibiendo preguntas. Sí, yes, I see Eva. I think she answered your question. She was asking about Multilingual Parents Leadership Council. I guess she would like to be part of it or know more about it. Eva, ¿habla español o en inglés? Puede abrir su micrófono si gusta. So, okay. Yes. Los dos. Okay. So, yes, again, talking about the Multilingual Parent Leadership Council, the best way to know more about the organization that it's for the ELL students and their parents, and for the students to be more achievers, you have to contact your ESOL compliance specialist at your school, and she will give you more information on when the meetings are going to be taking place. Okay. And we appreciate that. And like we said earlier, we encourage you to be part of it. It's very important, okay? Así que, Eva, muchas gracias. And then we have Emanuel. Mi hijo no está en el programa ESOL, pero yo desearía tener la oportunidad de la licencia de Rosetta Stone para mí. Así lo pudiera ayudar más a él en ¿es esto posible? Okay, the licenses at this moment is, perdóneme, las licencias en este momento son para los estudiantes de ELL, estudiantes que están aprendiendo, para los padres de los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés, pero no sé, Miss Medina, si estoy en lo correcto. Tengo un padre que está diciendo que su hijo no está en el programa ESOL, pero le interesaría participar de las licencias de Rosetta Stone. Le estoy explicando que a este momento las licencias son para padres de estudiantes que son ELL y que son estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés. Correcto. Pero nada, yo voy a poner mi correo electrónico en el chat y le pido que me mande un correo electrónico a ver cómo le podríamos ayudar, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Scrolling here in the chat to see if we have any more questions. I believe that's it. Again, we appreciate if you haven't type your name, full name, school that your student goes, and the grade level. If you could please do that in the chat. Aquellos padres que entraron tarde, por favor, utilicen el chat para incluir su nombre completo, la escuela donde su hijo va y el grado, por favor. Okay, I believe we don't have any more questions. If you have any questions, please raise your hand. Si tiene alguna pregunta, por favor, levante la manita. At this moment, we will... Sí, díganos. Carla está ahí. Tiene una pregunta, Carla. Dice, Sí. Mi nombre es Carla Martínez, mi hija está en el 10º. You're breaking up, Miss Peñaranda.
I think I see a couple of questions. There was one question from George. There was one question from George that says, please, how can my kid participate in the tutoring? So, Mr. George, if your child attends a Title I school, most of the schools will be hosting tutoring programs. If your school is not a Title I school and is selected to one of the schools that we will be supporting and providing tutoring from our office, through your ESA compliance specialist, will be receiving that information. Our programs, the ones that are sponsored by the Multilingual Services Department, very likely will begin getting information mid-September. Our programs begin at the beginning of October. So mid-September, parents will be notified of the qualifying students for the non-Title I schools. But if your child attends a Title I school, very likely you will be receiving information very soon. Para aquellos padres que hablan, ¿verdad?, español, la pregunta del señor George fue que cómo podría recibir información para participar en tutorías, y le estaba indicando que si su hijo asiste a una escuela título 1, bien probable que ya pronto esté recibiendo información en relación a las oportunidades de tutorías que van a estar disponibles. Nosotros además hacemos un escogido de escuelas que no son título 1 y proveemos servicios de tutorías a las escuelas para que provean a los niños ELL. Ese programa van a estar recibiendo, si es una escuela no título 1 y es una de las escuelas seleccionadas, van a estar recibiendo información a mediados de septiembre. And I see Yamilet Morales, que tiene la mano alzada. Yamilet, you can open your microphone. Puedes abrir el micrófono. Buenas tardes. ¿Qué pasa si cada vez que voy a la escuela para obtener información sobre las ayudas para la niña porque no habla el idioma o alguna otra pregunta, me dicen que todo tiene que ser online o no me dejan entrar a la escuela? Yo te exhorto que le envíes un correo electrónico a la principal. Okay, y si no gracias. te contestan, la principal no te contesta, yo puse mi correo electrónico en el chat, luego que le hagas el acercamiento a la principal. Si no te contesta en más de 72 horas, me puedes dar forward a ese correo electrónico y yo te voy a poder asistir. Ok, ¿me lo puedes reenviar nuevamente? Está en el chat. Ella es Josefina.medina. Ajá, at OCPS.net. Están preguntando, Miss Medina, si Pinecrest es una escuela título 1, si usted tiene conocimiento. Bueno, en estos momentos hay 101 escuelas título 1, no las tengo todas, ¿verdad?, grabadas de memoria, pero definitivamente en el website de la escuela de su hijo, ¿verdad?, le va a indicar si la escuela es título 1. At this moment, we have around 101 schools in the OCPS that are Title I schools, and currently I don't know by heart all the schools that are Title I, but definitely you can visit your school's website and it will provide you more information if the school is a Title I school. I am accessing OCPS.net and I just find the Title I schools list, so I'm going to post the link in the chat. Acabo de encontrar en la página de OCPS.net el listado de las escuelas de título 1. Voy a estar poniendo ese enlace en el chat, ¿ok? Excellent. Espero pueda ayudarle. And we hope that is updated. I believe it is because it says 2021, 2022. Yes, perfecto. Okay. So, yeah. Está ya en el chat, por favor, para aquellos que lo quieran accesar. Si no, como les dije, vayan a la página ocps.net. Está abajo, dice departamentos y después dice título 1. Okay. Thank you very much. Let's see. Do we have any other questions? Carla? Okay, we answer your question. Carla, you have a question? Carla, ¿tienes pregunta? ¿O ya la contestamos? Hola, buenas tardes. Hola. Gracias. No la respondieron porque la puse en el chat y era que mi hija está en Cornerstone Academy, está en el grado 10 y yo recibí el email diciendo de que
ella me dice que ella no está en el programa de ESOL, pero recibí una carta haciendo para un meeting para ver si ella iba a continuar en ESOL. Entonces eso es lo que no estoy entendiendo, si ella va a continuar en ESOL o no. Si recibió esa carta del especialista de cumplimiento de la escuela y ¿verdad? No estoy mirando la carta, no estoy segura, ¿verdad? A qué carta se está refiriendo, pero si es la carta anual de elegibilidad al programa ISO, ahí le va a decir si el estudiante califica para continuar en el programa ISO o no. Pero yo le sugeriría, Carla, que se comunique con la ISO Compliance Specialist de Cornerstone para que le dé exactamente más información y le aclare, porque, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos 26,000 estudiantes en el distrito y sería bueno poder mirar, ¿verdad? En la computadora específicamente la información de su hija. Perfecto, tengo un meeting con ella el día 30. Entonces, como me llegó este email y lo vi tarde, pensé que era eso y me asusté, pero tengo una reunión con ella el día 30. Muchísimas gracias por la ayuda. Claro que sí, a la orden. Carla was saying, just for the English speaker parents, that she received a letter and she had some questions in regards to her child. And I was encouraging her that, in this kind of forum, I don't like to speak in regards to specific students, but you are very welcome to connect with your ESA compliance specialist. And that's something that we have to know, that the ESA compliance specialist is the person responsible at the school level to provide information to parents in regards of the progress and any question that has to do with the ESOL program. Carla me estaba preguntando una pregunta específica del caso de su hija, lo cual no nos gusta, ¿verdad?, discutir en este tipo de foro, pero le exhorto a todos los padres que se hagan, ¿verdad?, si su hijo está en el programa ISO, que aprenda y conozca quién es la ISO Compliance Specialist de la escuela. Es el deber de la ISO Compliance Specialist impartir la información a todos los padres en cualquier cosa que tenga que ver con el progreso académico y el progreso lingüístico de los estudiantes del programa ISO. ¿Contestamos tu pregunta, Carla? Sí, muchísimas gracias. Okay, perfecto. Okay, we're going to continue with the presentation, and we promise you we're almost done with it. This is the information, contact information on some of the departments here at OCPS. We encourage you to take a picture. I'm also including this in the chat. For you to be able to see it bigger, you can click on the picture in the chat and you will be able to see it bigger in your computer or your device. So again, you are free to take a picture of this slide. Esta es la información de contacto de los departamentos de OCPS. Janine colocó esa información en el chat por si usted quiere ver, magnificar o agrandar la información de cada uno de los departamentos. Thank you. Okay, you are going to see on screen more workshops that we will be having next month. We have a long list of workshops through the year, but at this moment, we encourage you again to take a picture and feel free to join us on September 15. We will be talking more about Skyward and Canvas for parents. And then on September 29, we will be talking about parent-teacher conferences. This is a very important workshop, and it's brand new information that we're bringing you, and it's giving you tips on how to be prepared and go, be ready for a parent-teacher conference. Estas son las sesiones virtuales por enlace de padres que vamos a continuar presentando en septiembre. Tenemos una en septiembre 15 que es Skyward y Canvas para los padres, y otra en septiembre 29 que es Conferencia de Padres y Maestros. Esta es una presentación nueva que creamos para ayudarlos a ustedes a tener algunos consejos o técnicas o estrategias que puede utilizar y estar listo para esa reunión entre usted y el maestro de su hijo o hija en la escuela.
Okay, at this moment, we would like for you to type in the chat how this information that we presented today helped you. Por favor, I'm sorry, Rebecca, that's your turn. I'm so sorry. Okay. Nos gustaría que en este momento usted escribiera en el chat cómo esta información le ayudó hoy. Y la información que usted nos dé sobre cómo le ayudó nos va a ayudar mucho para futuras presentaciones. Okay, and also I'm gonna share with you in this slide our contact information. We are 7 parent liaisons here at Multilingual Services, 3 of us that speak English and Spanish, 2 that speak English and Haitian Creole, 2 that speaks English and Portuguese, and also our Senior Director's information, Ms. Josie Medina, and our administrators for curriculum and instruction and ESOL compliance, Ms. Liesel Hernandez and Janet Peñaranda. Como ven en pantalla, tenemos una información de contacto de los enlaces de padres multilingües. Nosotros tenemos 3 enlaces de padres que hablan español. Estas son mi persona, Rebeca Millán, Janine González, que está presentando, Jessica Vega. Tenemos otras que hablan Haitian Creole o haitiano criollo, y es Ismael Lerón, Caroline Santpil, a 2 enlaces de padres que hablan portugués, Gianni Santana, Valdelina Roberts, y tenemos también la información de contacto de, me apagaron la luz aquí, José Medina, Liz Hernández y Janet Mena Penaranda. Puede tomar una foto para contactarse con cualquiera de nosotros y seguirlos ayudando y apoyando en este año escolar. Thank you very much for being here today. I also placed our contact information in the chat. Again, if you would like to see it bigger or magnified, please click on the picture and you will be able to get that information. We would like to thank you all for being here this afternoon and for your time. Thank you very much. Gracias y que tengan lindas noches. Thank you, ladies, for your help. Thank you, ladies, for everything. Gracias a ustedes, muchas gracias. Pues ya me estaba poniendo nerviosa. No te preocupes, no te preocupes. Pero me alegro que estén tan deseosos, ¿verdad? De recibir la información y tan necesitados también de esta comunicación. Una buena oportunidad para también saber que nos tenemos que equipar en aprender de todas las áreas para poder ayudar a estos padres. Sí, sí. So that's coming.
Sí, Thank no, you. exacto. Muchas preguntas de lo digital y de todo eso que sé que nos va a ayudar mucho lo de Mariel también. Sí, por eso es que estoy bien motivada, porque yo sé que en ese minuto esas preguntitas que dijeron hoy debemos colectarlas, y cuando nos reunamos con ella el 10 de septiembre en el training, para que nos instruya, porque si nosotros sabemos que a veces estos padres confrontan muchos obstáculos en las escuelas. So, si hay alguna forma que nosotros le podamos troubleshoot de nuestro end, sería, ¿verdad? Fenomenal, porque para eso es que estamos, pero a veces estamos nosotros también integrándonos a aprender todo esto. So, Sí. yo creo que la colaboración que estamos desarrollando con Curriculum Digital Learning va a ser sumamente bueno. Sí, chévere. Ok, bueno, chicas, Okay, váyanse. pues estamos aquí románticas, nos dejaron, menos mal que yo tengo mi lamparita. Ok, cuídense mucho. Bye. Bye.